Hola, bienvenidas, bienvenidos. Me llamo Juan Díaz y en esta ocasión he preparado una charla que va dirigida a las personas ya jubiladas o a aquellas otras que lo estarán próximamente y que se están planteando rescatar sus planes de pensiones. Como veremos a lo largo de la charla, los planes de pensiones son productos de ahorro que durante nuestra vida laboral vamos haciendo aportaciones y que al final, a una fecha determinada y establecida, pues nos aportarán un capital con la renta que se hayan obtenido. Hay varias entidades que intervienen en un plan de pensiones. Por una parte está el promotor, que constituye el plan de pensiones. Después está la gestora, que es la encargada de gestionar todos los activos que constituyen el plan de pensiones. Está el partícipe, que es la persona que realiza las aportaciones. Y está también el beneficiario, que es la persona que percibe las prestaciones. La forma de contratar un plan de pensiones, pues bien se hace a través de una entidad financiera o a través de una entidad de seguros, lo que se conoce como el plan de previsión asegurado, que es el PPA. Ambos productos son similares. ¿Cuándo se puede rescatar un plan de pensiones? Pues el plan de pensiones normalmente se puede rescatar cuando se alcanza la edad de la jubilación. También se puede rescatar por fallecimiento, por un paro de larga duración o invalidez, y desde el año 2015 se puede rescatar el plan de aquellas aportaciones que hayan transcurrido más de 10 años. A continuación, vamos a centrarnos con el objeto de la reunión, que es el rescate del plan de pensiones. Lo primero que tenemos que decir que el plan de pensiones tributa como una renta del trabajo en la base general, como ahora después vamos a ver. El plan de pensiones no tributa en el impuesto de sucesiones y donaciones y tampoco lo hace en el impuesto del patrimonio. A la hora de rescatar el plan de pensiones podemos buscar varias alternativas, pero he remarcado en color rojo que, que el plan de pensiones, tal como está la normativa actual, podemos rescatarlo como queramos. Se puede rescatar en forma de capital, total o parcialmente, se puede rescatar en forma de rentas periódicas, se puede buscar una acción intermedia que sea de forma de capital y de renta, y también existe otra posibilidad, que es hacerlo como una renta vitalicia asegurada. Hay un aspecto importante, que es que por un cambio de normativa, en el año 2006 se quitó la bonificación del 40% en el rescate de los planes de pensiones. Por tanto, aquellas personas que tuvieran participaciones anteriores a esa fecha, y debido a la retroactividad de las normas, pues se pueden acoger a esa bonificación del 40%. Puesto que nuestro tema va a estar centrado en el aspecto fiscal, vamos a hacer una pasada muy rápida y pondremos el esquema del IRPF, de cómo funciona. El IRPF, digamos que está formado por dos ramas, una que es la base general y otra que es la base del ahorro. En la base general entran todo tipo de rentas de cualquier naturaleza, y en la base del ahorro generalmente entran las rentas de las inversiones y de los ahorros. Ambas, una vez que se han juntado todas las rentas percibidas, eh, forman lo que es la base líquida de la base líquida general y la base líquida del ahorro. Cuando tenemos esta base líquida general, que es la que se han quitado los gastos de estas rentas, pues se somete a una tabla, que es la tabla impositiva. Y hay una tabla general y hay una tabla del ahorro. La tabla general lo que hace es traducir las rentas que hemos percibido a impuestos a pagar a Hacienda, y se recoge en lo que se constituye la cuota íntegra. De la misma forma, en la base del ahorro hay una base líquida del ahorro a la que se le han quitado los gastos de estas rentas, se le somete a la tabla y se junta también en la cuota íntegra. Esta cuota íntegra son los impuestos que hay que pagar a Hacienda. Si a esa cuota íntegra quitamos las deducciones que nos permitan nuestras estatales o autonómicas, pues se queda la cuota líquida. Y esta es la cantidad que hay que pagar a Hacienda. Como a lo largo del año nos han ido haciendo retenciones, pues dependiendo de lo que nos haya retenido, nuestra declaración al final saldrá a devolver o a pagar.
Este es el esquema simplificado del IRPF. Y ahora, si nos centramos en lo que afecta a los planes de pensiones, hemos indicado al principio que los planes de pensiones, en su rescate, tributa como si fuese una renta del trabajo y, por tanto, tendrán que incorporarse a la base general. Cuando en la vida activa hemos hecho aportaciones, lo que ocurría era todo lo contrario. Nosotros aportábamos al plan de pensiones y ¿qué ocurría? Que la base general restábamos las aportaciones que estábamos haciendo y, por tanto, esas cantidades que hemos metido, que hemos aportado al plan de pensiones, ya no pasaban a la tabla, no tributaban. ¿Qué es lo que ocurre? Que como nosotros siempre estamos o quitando o poniendo, lo hacemos sobre la renta que ya tenemos. Por tanto, si estamos quitando, en el caso de las aportaciones, ¿qué ocurre? Que estamos quitando de la parte más alta de los impuestos que, como sabemos, son progresivos y que van funcionando, incrementando cada vez más la fiscalidad. Y por poner un ejemplo aproximado de cómo funcionaría, si cogemos, por ejemplo, un tramo en el que la tributación del dinero de las rentas que están entre 35 y 60.000 euros tributan a un 37%, si quitamos rentas de esta parte, pues lo que estamos quitando son rentas que van a dejar de tributar a un 37%. Luego, la ventaja fiscal que obteníamos era muy importante cuando estábamos aportando. ¿Qué ocurre ahora? Que cuando llega el momento de rescatar, el impacto fiscal es muy fuerte, porque ocurre justo lo contrario de lo que hemos comentado. Si yo a las rentas que ya he percibido durante todo el año le sumo las rentas provenientes de rescate de mi plan de pensiones, lo que estoy haciendo es que ese rescate, esas rentas, tributan en la parte alta de lo que ya he percibido y por tanto el impacto fiscal es muy fuerte. Ante esta situación, vamos a ver cómo nos afecta y qué recomendaciones debemos de hacer para aminorar en la medida de lo posible esta carga, esta importante carga fiscal. Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas que son las más genéricas y llegaremos a unas conclusiones para ver qué tipo de recomendaciones podemos tener o hacer respecto del rescate. Y hay una pregunta que es la siguiente. ¿Hay que rescatar mi plan de pensiones cuando me jubile? O es decir, ¿estoy obligado a rescatar mi plan de pensiones cuando me jubile? Pues no, no. Y además no es aconsejable que se rescate el mismo año de tu jubilación y es preferible hacerlo en los años posteriores, porque evidentemente nuestras rentas de jubilación van a ser menores que las rentas que percibimos cuando estamos en activo. ¿De cuánto tiempo dispongo para aprovechar la bonificación de las participaciones anteriores al 2006? Hemos dicho que todas aquellas participaciones que tenemos en nuestro plan de pensiones que tienen fecha anterior al 2006 tienen la bonificación del 40%. El requisito para poder utilizar esta bonificación es que se saque en forma de capital, pero ocurre que hay unos plazos para poder hacer uso de esta bonificación. Los plazos que disponemos para poder utilizar estas bonificaciones, estas participaciones con la bonificación, son 2 años, de 2 años siguientes a la fecha de jubilación. Es decir, si una persona se jubila en mayo del 2022, podría esperar hasta el 31 del 12 del 2004 para beneficiarse de esa bonificación. Si pasa de ese plazo, ya pierde la bonificación del 40%. Y cuando decidamos rescatar, hemos de hacerlo en un solo ejercicio. Es decir, si hemos rescatado un año, ya si rescatamos al siguiente parte de nuestro plan de pensiones, ya no estará bonificado al 40%, aunque las participaciones sean anteriores a esa fecha. ¿De acuerdo? En caso de fallecimiento, ¿quién recibe mi plan de pensiones? La respuesta es tus beneficiarios. Cuando nosotros contratamos un plan, normalmente se especifica quiénes serán nuestros beneficiarios. Si no se dice nada, el banco pone
en el documento que nos dan para firmar, pone que sea la esposa o el esposo y después para los hijos. Pero hay un aspecto que debemos de tener en cuenta y es que en un plan de pensiones podemos poner como beneficiarios a quien queramos. Como antes he dicho, el plan de pensiones no tributa en el impuesto de sucesiones y por tanto no podemos dejar el plan a quien queramos. ¿Puedo traspasar mi plan de pensiones a otro banco? Tanto si ha rescatado como si no ha rescatado, lo puedes trasladar de una entidad a otra sin coste ni económico ni fiscal. Aquí una pregunta también muy recurrente y es que hay una serie de personas que ya han decidido que rescatan su plan con unas cantidades establecidas mensualmente y preguntan si pueden cambiar la cuantía de esa renta que han decidido cobrar. Y la respuesta es que sí. Por tanto, si nosotros queremos variar la cuota que en su día dijimos que queríamos cobrar, pues es cuestión de comunicarlo al banco y se modifica. A veces nos preguntamos qué diferencias hay entre los planes de pensiones y los fondos de pensión. Y la respuesta es que son productos de inversión muy similares. Funcionan de la misma forma. La única diferencia que existe entre un plan de pensiones y un fondo de inversión son las diferencias de la liquidez y la fiscalidad. Los fondos de inversión los puedes retirar cuando tú quieras y no gozan de ventajas fiscales. Otra pregunta que se suele plantear es si puedo seguir grabando por aportaciones al plan de pensiones cuando me jubile. Y la respuesta es sí. Yo puedo, aunque esté jubilado, puedo seguir haciendo aportaciones a mi plan de pensiones y beneficiándome de las ventajas fiscales que ello conlleva. Sin embargo, hay que hacer una matización. Si estando jubilado yo ya he rescatado mi plan de pensiones, si decido hacer nuevas aportaciones al plan de pensiones, que por supuesto me podré desgravar, lo que va a ocurrir es que esas nuevas aportaciones que he hecho después de rescatar, yo ya no podré sacarlas. Las sacarán mis beneficiarios. Yo no puedo ser partícipe y beneficiario a la vez. Bien, otra pregunta también recurrente es que es la siguiente. Yo ya he rescatado mi plan de pensiones y la pregunta es, ¿qué ocurre con las participaciones que no he rescatado? ¿Quedan paralizadas? La respuesta es que no. Tal como hemos dicho anteriormente, el plan de pensiones es como un fondo de inversión y, por tanto, aquellas participaciones que yo no haya rescatado están vivas, están activas. Eh, Todos los días los activos que tenga el plan de pensiones eh, tendrán un valor y ese valor pues se pone al finalizar el día como un valor de cierre de las participaciones que hay. Yo siempre sabré que el valor de las participaciones que no he rescatado será el producto de multiplicar el número de participaciones no rescatadas por el valor que tenga la participación en cada momento. Y visto ya de forma somera el tema de cómo está la fiscalidad del plan de pensiones, visto también el gran impacto fiscal por las razones que hemos comentado, pues lo que llego es a una conclusión, que es una recomendación personal, en la que yo creo que es la forma fiscalmente más adecuada para poder rescatar nuestro plan de pensiones. Y lo que indico es lo siguiente. Si estamos en el caso de una persona que tuviese participaciones en su plan de pensiones con fecha anterior al año 2006, es decir, que tienen una bonificación fiscal, mi recomendación es que de una sola vez se sacaran todas las participaciones de esa índole. Y en relación con las otras participaciones que aún quedan en el plan, mi opinión es que se saquen poco a poco y solamente cuando se necesite. Es decir, si yo tengo una serie de participaciones que no he rescatado, no tengo por qué asignar de forma obligatoria una determinada renta que sé que se me va a incrementar mucho mi declaración cada año si realmente no tengo
otro producto de ahorro del que pueda recogerlo si me hace falta el dinero. Por tanto, mi recomendación es que todo lo que yo haga en el fondo, en el plan de pensiones, que tratemos de tenerlo invertido, que es como lo está, y solamente rescatarlo cuando nos haga falta. Ese colchón que nos ofrece el tener un dinero que esté invertido, que está dando una rentabilidad y que sabemos que cuando vamos a rescatarlo nos va a producir un coste fiscal altísimo, hasta el punto de que, como antes hemos comentado, todos los rescates que haga mi plan de pensiones pueden estar pagando unos impuestos del orden del 30 o 35% o más, dependiendo de nuestro nivel de rentas, pues creo que si podemos evitar el pagar ese tributo, pues es lo ideal. Luego, insisto, no es acertada la idea de que llega tu jubilación y automáticamente le dices a la entidad que todos los meses te dé una renta ya establecida. Si te hace falta, por supuesto sí, pero si no te hace falta, pues mi consejo es que quede en el plan, que se siga revalorizando y hacer uso de ellas de la forma que yo necesite. Estas serían mis recomendaciones, por supuesto, vistas bajo el punto de vista puramente fiscal. Luego cada familia o cada persona tiene sus circunstancias y tendrá que rescatar su plan pues, cuando les haga falta. Y ahora quiero hacer una pequeña simulación, porque tal como os he dicho, si estoy recomendando de que las personas que tengan participaciones anteriores al 2006 rescaten todas esas participaciones de una sola vez, pues voy a ver con un ejemplo práctico las ventajas que ello nos supone. Para ese ejemplo práctico he hecho dos supuestos. Un supuesto en el que una persona jubilada tiene en su plan de pensiones 160.000 euros, en los dos casos tienen un plan de pensiones de 160.000 euros y en el supuesto uno, esta persona, cuando se ha jubilado, decide sacar 1.000 euros todos los meses de su plan de pensiones y vamos a ver el impacto que tiene. Y en el supuesto número 2, esta persona que tiene, como antes hemos dicho, 160.000 euros, de esos 160.000 euros, 80.000 euros son de aportaciones anteriores al 2006. Aportaciones que están bonificadas. Vamos a ver el impacto fiscal que tiene sacar esta cantidad por aquí o esta otra por aquí. Y siempre teniendo en cuenta las tablas impositivas que tenemos en el año 2022, que son las que aquí indico. Pues bien, en el caso número uno, también tenemos establecido que esta persona jubilada está cobrando una pensión de jubilación de 24.000 euros. En los dos casos es la misma. 24.000 euros aquí y 24.000 euros aquí. Esta persona, si decide sacar 1.000 euros todos los meses, al año ha sacado 12.000 euros. Luego, entonces, esta persona, las rentas que percibe al año serán las 24.000 euros que ha percibido de su pensión, más los 12.000 euros que recibe por el rescate de las participaciones periódicas. En total, esta persona cobra al año, recibe unas rentas al año de 36.000 euros. Si le metemos en la tabla, veremos que los 24.000 euros, cuando hagamos las operaciones, van a tributar a Hacienda 5.365,50 euros y los 12.000 euros que hemos incrementado, que estarán por la parte más alta, pues suponen 3.656 euros. En definitiva, los 36.000 euros obligan a pagar a Hacienda 9.021,50 euros. Significa que el tipo medio de impositivo que tenemos de esta operación es un 25%. Es decir, nosotros pagamos el 25% a Hacienda de impuestos de todo lo que percibimos. Tipo medio, 36.000 euros en renta tributan el 25%. Y ahora vamos a ir al supuesto número 2. En el supuesto número 2 hemos dicho que la persona tenía en total en su plan de pensiones 160.000 euros, de los cuales 80.000 eran los que tiene bonificados. Pues bien, vamos a hacer los cálculos y vemos que la pensión de jubilación son 24.000 euros,
Aquí sacamos de una sola vez todo el capital, que son los 80.000 euros de las participaciones bonificadas, y esta persona va a recibir en el año 104.000 euros, los 24.000 más los 80. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuánto tributa esto. Bueno, pues nos metemos en las tablas y vemos que los 24.000 euros tributan igual que aquí, 5.000 y pico euros. Los otros 80.000 euros tributan, no tributan 80.000, solamente tributan 48.000, que es el 60% de la cantidad de 80, porque hemos dicho que el 40% está bonificado. Luego estos 80.000 euros que hemos percibido, a efectos fiscales solamente tributan 48.000. Y esos 48.000 significa que pagan 17.000 euros de impuestos. ¿Qué ocurre? Que los impuestos totales que pagamos por sacar estas cantidades que hemos dicho son 23.301 euros. Pero fijémonos bien, y aquí está la clave del tema. Nosotros, por tener rentas de 104.000 euros, hemos pagado 23.000 euros. Eso representa un 22,40%. Es decir, con este planteamiento hemos pagado menos impuestos, nos sale un tipo medio del 22,40, mientras que aquí era un 25,06. La diferencia es clara, lógicamente, como tenemos más rentas, pagamos más impuestos, pero el tipo impositivo que pagamos es menor haciendo esta operación que haciendo esta otra. Estos números los hemos hecho, por supuesto, sin tener en cuenta, pues el, digamos, tipo de reducciones que hay por mínimos personales, y tampoco he hecho el planteamiento de que está en una comunidad a otra. He cogido la tabla estatal. Lógicamente pueden haber pequeñas variaciones en los cálculos, pero lo que siempre será igual es la comparación que se haga, dependiendo de la comunidad o dependiendo de las circunstancias personales del individuo. Luego, por tanto, la recomendación, insisto en ella, la recomendación que he dado de que aquella persona que tenga las participaciones anteriores al 2006, la mejor opción fiscal que puede hacer es rescatar todas las participaciones en una sola vez. Y por continuar con mi recomendación, el resto de las participaciones que le queden en el plan solamente las utilicen o las rescaten cuando les haga falta y no tengan otros ahorros para poder cogerlos, puesto que mi ahorro, mis participaciones en el plan de pensiones las tengo invertidas, y sé que cuando las rescate voy a pagar una gran cantidad de dinero. Y espero que con estas pequeñas orientaciones os ayude a reflexionar en la forma de cómo es más conveniente rescatar vuestro plan de pensiones. Yo este vídeo lo voy a colocar en mi canal de YouTube, y también lo voy en el blog que tengo en Rankia. Si alguna consulta queréis hacerme, aquí he dejado un correo electrónico. Y también os sugiero que si los temas que planteo son de vuestro interés, que os suscribáis a mi canal para que todas las vídeos o todas las charlas que próximamente publique, pues que podáis recibirlas automáticamente cuando salgan. Pues esto básicamente es lo que quería comentaros, y me despido de vosotros hasta una próxima charla. Espero que haya sido el tema de vuestro interés.